Y estamos recibiendo con muchísimo gusto y para poner los puntos sobre la mesa, nada más y nada menos que a Raquel Overlander. Ella es CEO y co-founder de Epic, directora de Overlander and Company Consulting. También está con nosotros Julio Fittipaldo, CEO de Nublit y director de Domus. Bienvenidos a los dos, un placer. Gracias. Y lo que sí, expertos en el mundo digital, ni que hablar. De hecho, Raquel creo que inventó el término marketing digital en el Uruguay. No sé si lo inventé, pero bueno, que lo traje y traté de que sea conocido, por lo menos. Cuando a alguien vos le decías marketing digital y te decían, ¿qué? ¿Digital qué? Era una cosa así, ¿no? Más o menos. Bueno, pero no me delates por la edad, pues si digo a qué edad en qué año hice mi primer sitio web, Que tenía que ver con madres, además, ¿no? Es el día de la extracción de la leche materna. Pero de lo que queremos hablar es de un nuevo chat, un nuevo... ustedes habrán de repente escuchado, ahí vemos algunas imágenes en nuestra pantalla, el chat GPT de inteligencia artificial. Primero que nada, Raquel, ¿qué es inteligencia artificial? ¿Y de qué manera se relaciona con este chat? Creo que esa pregunta es mejor para Julio, pero igual voy a intentar responderla. En realidad, tampoco es que hoy está clarísimo, ¿no? Y está, supuestamente, inteligencia artificial es como un tipo de inteligencia que imita la inteligencia humana, ¿no? Sean programas que podrían pensar, ¿no?, como un ser humano. Hoy justamente hay toda una disyuntiva, si ya se llegó a ese punto o a cuánto estamos de que se llegue. Y bueno, la idea general es que en realidad hoy hay robots que hacen muchas cosas como ChatGPT, pero que todavía no logran imitar la inteligencia humana. No sé, Julio, si querés agregar algo a la definición. Está muy bien la respuesta. No hay perfección todavía en este chat. Los humanos no somos perfectos, así que menos lo van a hacer. Igual estamos lejos todavía de poder simular, digamos, la capacidad de pensamiento del hombre, pero sí lo que estamos logrando es que las máquinas puedan aprender. O sea, el concepto de la inteligencia artificial es que la máquina pueda aprender de información que se le dé y que no tengamos que explicarle específicamente cómo tiene que ejecutar las tareas, sino que aprenda, por ejemplo, en este caso, aprende a hablar de leer muchísima información. O sea, el chat GPT está, de alguna manera, cómo aprendió, tomó datos de Internet, que se le dieron, y ahí hay un tema, digamos, que es interesante para conversar, porque de alguna manera se le dio un volumen muy importante de información, de texto, y sobre eso aprendió. Y después personas humanas le fueron indicando, de alguna manera, cuáles son las mejores respuestas a determinadas preguntas, y sobre eso fue construyendo la capacidad que tiene hoy de responder. A ver, si cualquier persona en este momento que nos esté viendo entra, abre su computadora, pone ChatGPT, se ingresa o se loguea o lo que sea, yo quiero escribir una canción que tenga las palabras mermelada y amor sintético. Le entrego esas dos palabras y el ChatGPT me entrega una canción con esas palabras. Exacto. Con relativa coherencia. Sí. Si quiero escribir una carta a alguien, simplemente le planteo 4 o 5 tópicos, temas, palabritas que utilizo yo y ya el chat me genera una carta coherente. Sí, que eso iba a decir que capaz que está bueno para la gente que todavía no lo probó explicar mínimamente de qué se trata. En realidad sí, se llama ChatGPT porque básicamente es un chat donde uno le pone lo que se llaman prompts, que son como consignas, digamos, y obviamente te devuelve un texto. Ahora, ¿es perfecto ese texto? Es como decíamos, ¿no? Perfecto no existe y algo importante que tenemos que saber es que comete muchos errores. La gran evolución, digamos, de ChatGPT frente a herramientas que había antes es que es muy coherente la forma de expresión y muy similar a la expresión humana, a como cuando tú podrías redactar esa carta o redactar ese newsletter o redactar esa respuesta a una pregunta. Entonces, la forma de redactar es muy similar a la forma humana, pero dos grandes problemas. Uno, que no toda la información que aparece allí es real.
yo le decía a Julio que hice el ejercicio de preguntarle cuáles son los mejores libros de marketing digital y no estaba, entonces no es real, pero igual... Hacemos otro chat. Claro, pero igual hay casos, sí, incluso de personas, por ejemplo, Noam Chomsky dice que está muerto. Yo le contaba a Julio hoy que un abogado que creó un término liquid lawyer, que es bueno una terminología de abogacía y que bueno que se la atribuye a una persona que no es verdad, el que fue creador. Entonces hay que tener mucho cuidado porque si bien el tono y la forma en que está redactado es súper creíble, no toda la información es real. Incluso hay un término que se utiliza en este ámbito que se dice que tiene alucinaciones el ChatGPT porque inventa cosas. Te puede inventar que vos estás casado cuando en realidad quedaste viudo hace un mes, porque para justamente tener una redacción coherente, a veces la información que pone no es real, digamos. Me acuerdo de mi primera clase de ingeniería en sistemas, materia que dejé a los pocos meses. Llega el profesor y coloca y agarra con la tiza en ese momento, en la facultad de ingeniería, ¿no? Y puso: la perra de mi suegra me ladra. Y él decía: ¿cómo interpreta una máquina de quién estoy hablando? Si estoy hablando de un perro, o si estoy hablando de mi suegra con la cual yo no me llevo bien. ¿ChatGPT puede interpretar esto? ChatGPT va a interpretar de una manera y te va a responder. Y ahí está un poco el tema. O sea, va a dar una respuesta, siempre te va a dar una respuesta y no necesariamente esa respuesta va a ser siempre correcta. En la gran mayoría de los casos va a ser correcta. Pero creo que justamente ahí está el tipo de uso que hoy le podemos dar a esta tecnología al nivel al que ha llegado hoy. O sea, hoy en día es una tecnología que permite hacer muchísimas cosas con ciertas precauciones o cierto contexto. Entonces, nos permite, por ejemplo, decir, bueno, creame una canción, y me la va a crear, y tiene la capacidad también de aprender sobre el mismo diálogo que uno va teniendo. Te puede presentar una canción y le puedes decir, no, pero es muy romántica, hagámosla menos romántica, y te va a dar otra solución. Y así podés ir interactuando con él y va a ir aprendiendo del propio feedback que uno mismo le da al sistema, pero con sus limitaciones. Entonces, hasta dónde, ahí es donde uno tiene que, de alguna manera, la parte humana tiene que tomar la decisión de entender si la respuesta que me está dando la voy a utilizar o tengo que hacerle alguna modificación. ¿Con el uso va a ir mejorando su performance? Bueno, se cree que un gran cambio va a haber cuando esté conectada a Internet en tiempo real, que eso en realidad todavía no sucede, ¿no? Y creo que ahí es interesante, ¿no? Porque uno atrae mucho porque es como un juego, es entretenimiento y a los seres humanos nos gusta jugar. Entonces, bueno, lo primero que nos pasa es que lo tomamos como un juego y a ver qué me dice de este tema y a ver qué me dice de este otro. La realidad es como hablábamos, que no sustituye hoy a la mente humana. Primero porque tú sos el que le tiene que poner las consignas. Segundo, porque hay ingenieros atrás que son los que lo están desarrollando y que deciden, por ejemplo, bueno, si una persona le pregunta a ChatGPT cómo se arma una bomba atómica, ¿ChatGPT me va a responder o no? En realidad son seres humanos atrás que están decidiendo si ese tipo de respuestas las va a dar o no. Entonces, no es que sustituye completamente, ¿no? Y en realidad yo leía una nota, por ejemplo, de alguien que decía, bueno, y ChatGPT claramente no tiene alma. Porque, ¿qué pasa? Te va a escribir esa canción o vos le podés pedir que te escriba un poema, pero probablemente y le va a faltar, digamos, como eso, que es una característica única de los humanos, digamos, sí te va a escribir una secuencia de palabras con cierto sentido. Bueno, viste que los seres humanos también decimos, ay, esto es inexplicable en palabras, no te lo puedo decir en palabras, es demasiado para usar palabras. No, eso se llama pereza. Porque palabras tenemos casi para todo. Claro. Me parece interesante que Julio le preguntó a ChatGPT, bueno, ¿cómo se explicaría en un programa de televisión lo que es ChatGPT? Capaz lo puedes leer. A ver, sí, le preguntamos. ¿Qué dice ChatGPT? Porque también lo importante de hoy, y después de esta demostración, es ¿para qué lo podemos usar? Ahí va. Digo, más ahora allá vamos a charlar esto, de eso. Y en aquellos lugares, como por ejemplo la educación, que están con los pelos de punta, ¿no? De ¿cómo identifico si ese estudiante, porque es tan parecido, salvo por esas zonas, ¿no? ¿Cómo identifico? Pero bueno, eso lo preguntamos después. Vayamos ahora a ver qué opina ChatGPT de esto. Yo le preguntaba, si tuvieras que explicar en un programa de televisión qué es ChatGPT, ¿qué dirías?
Y me dijo, ChatGPT es un sistema de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI que tiene la capacidad de generar texto coherente. Es similar a tener un escritor automático que puede responder preguntas y continuar conversaciones de manera similar a un ser humano. Esta información, ¿no? De cómo le llega a ChatGPT general, porque en mi cuenta yo le ingreso mis datos, mis preferencias, mis gustos, supongo, algunas palabras, etcétera. Pero a nivel general, ¿verdad? ¿Cómo, ¿de dónde sale toda esa información? Bueno, eso ChatGPT tiene la información de toda la gente que... No, eso es una de las claro. discusiones, justamente, porque uno puede sesgar las respuestas en función de con qué aprendió el chat. Entonces se tomó una base, por ejemplo, Wikipedia y otros contenidos que hay en Internet y se alimentó al chat en base a esa información. No necesariamente comprende toda la información disponible en el mundo y que le des más información de un determinado tipo o de un determinado origen puede ser, digamos, dirigir un poco el tipo de respuesta que no puede dar el chat. Entonces eso es un tema bastante discutido ¿Qué también. ibas a decir? No, que por eso también, por ejemplo, se dice sustituye a Google, ¿no? Y Google debería estar asustado porque, te soy sincera, las primeras veces que lo usás vos decís, nunca más entro a Google. Ahora cada vez que quiera saber algo, se lo pregunto a ChatGPT. Pero la verdad que ChatGPT te da una única respuesta y que vos no sabés si es válida o no. En Google a vos te salen una cantidad de resultados y vos podés entrar a 3, 4 links y comparar y ver en realidad y terminar haciéndote tu propia idea, ¿no? Y antes de ir un poco a qué uso se le puede dar y esto que hablabas de la educación, que sí, claramente es un problema y ya... Métete ya de lleno porque no tenemos tiempo. ¿Sí? Ha resuelto exámenes de universidades, digamos, que se les hizo a preguntas y ha salvado los exámenes, digamos, pero creo que justamente ahí es cuando los humanos tenemos que ir un paso más, ¿no? Si somos perezosos y lo que leemos decimos, bueno, esto está más o menos bien, lo doy por aprobado. Ahora tengo que hacer un análisis un poquito más profundo para realmente entender si eso fue escrito por una máquina o no. Y usos, claramente el ChatGPT en redacción. Hay otra herramienta hermana que se llama DALL-E, que es para generar ilustraciones, imágenes, pero hoy... por ejemplo, yo tengo un podcast que se llama Modo Marketing, ¿no? Entonces quiero hacer un episodio sobre los mitos y realidades sobre la marca personal. Entonces le digo a ChatGPT, mitos y realidades de marca personal. No me gustan mucho, dame 3 o 4 más. Entonces, no es que me hace el guión del podcast, por ejemplo, pero a mí me ayuda para, bueno, rápidamente tener algunas ideas de mitos y realidades. Eso... como para ponerte un ejemplo de un uso concreto, ¿no? De hecho, Tenemos que cerrar, dale, Julio. rapidito, nomás, en el grupo de empresas que manejamos temas de tecnología, marketing y un montón de actividades, muchísimas personas naturalmente empezaron a usar mucho esta herramienta para ayudarse cuando están programando, cuando están generando contenido, o sea, es una herramienta que realmente, digo, y se puede usar en muchísimos ámbitos. Entonces yo, por lo menos para cerrar, invito a las personas que se conecten, que lo prueben y que vean realmente el potencial que tienen y cómo lo pueden incorporar en su trabajo diario y ser más productivos. Y los profesores también que se lo bajen para ver, para chequear, ¿no? Si no es el mismo texto. Raquel Oberlander, Julio Fittipaldo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer. Gracias. Gracias.